Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, todos los que están aquí acompañándome. Em, Les voy a pedir de favor si puede prender sus cámaras para conocernos, em, para relacionarnos, para, para relacionarnos y conocernos, y para cuidarnos entre nosotros. Em, Voy a Mm, allí están Grace, Connie, Carolina, Verónica, Marifer, Nancy, Pamela. ¿Cómo están? Mm, ¿Pueden ir prendiendo sus cámaras, porfa, para ir iniciando con la conversación del día de hoy, que tiene que ver con la clínica contemporánea? Em, Hola, es que acaba de llover aquí en la Ciudad de México, hizo muchísimo aire y el internet está inestable, pero bueno, ya los vi. Dice Nancy que viene en el tránsito. Hola Nancy, hola Marifer, Carolina, Lourdes, Verónica, Pamela. ¿Cómo te pones con la corazón? Bien, ¿sí mi vida? Em, ¿Qué pasó? y bueno, ¿me escuchan bien todos? Ah, ¿Sí? ¿lo Qué comer? bueno. Sí. Hay alguien que tiene su Motorola, creo que tienes tu micrófono encendido. ¿Lo puedes apagar, porfa? Bueno. Bueno, pues bienvenidos. Esta es una clase abierta. Lo que es la clínica contemporánea en el psicoanálisis. Y bueno, y la finalidad es voy a hacer una mesa de estudio que va a comenzar en junio, perdón, es que anda medio mal mi internet, perdón. En junio, la primera semana de junio. Y bueno, para los que se deseen inscribir el día de hoy, pues nos quedamos al final. Y bueno, voy a dar una hora de exposición y después entramos a la serie de preguntas, dudas, comentarios, lo que ustedes decidan, ¿va? Está siendo grabada, lo voy a subir después a mis redes. Y bueno, pues me presento. Yo soy Odette Margain, soy egresada, están en Monterrey a 40 grados. Pues aquí no estamos cantando malas rancheras, ¿eh? O sea, sí hace mucho calor también. Bueno, pues gracias por el pronóstico. Y bueno, pues como les digo, mi nombre es Odette Margain, soy egresada de la Universidad Iberoamericana de 1980, o sea que ya tengo algunos años, ¿verdad? Y bueno, pues tengo una formación psicoanalítica que primero comienza a través de supervisión y análisis personal con analistas de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, con quien yo me fui paciente en mi adolescencia.
Y bueno, después hice una maestría en psicoterapia psicoanalítica en el Centro Universitario Manuel Kant. Y bueno, tengo una formación desde 2007 a la fecha, al final les voy a explicar cómo y por qué me interesé en esta clínica contemporánea. En el 2007 entro a estudiar clínica del vacío en el APM, en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Tengo diplomados en cognitivo-conductual, en Gestalt, o sea, antes de entrar al psicoanálisis, caminé por estos rumbos y, y después entré a la clínica contemporánea, que fue un seminario que tomé en el AMPAC, en la Asociación Mexicana de Grupo, y bueno, pues he sido una ferviente creyente que el análisis y el psicoanálisis contemporáneo ha venido a romper ciertos paradigmas con el psicoanálisis ortodoxo de la época de Freud. Em, y bueno, pues he trabajado en instituciones privadas y públicas. En lo privado trabajo desde 1997 a la fecha, sin interrumpir. Eh, he trabajado, Estoy especializada sobre todo en pacientes límite, border, adicciones, psicosomatosis, narcisismo, todos los pacientes que hoy en la actualidad llegan a nuestra consulta. Y bueno, pues además he trabajado en lo público, di cursos sobre intervención en crisis. Tengo una formación en intervención en crisis que di en la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Hidalgo y de Tlaxcala y aquí en el DF, y aparte he hecho trabajo corporativo en empresas. Y bueno, pues esa es brevemente mi currículum. Soy fundadora y creadora de este espacio de CEPA, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología en Psicoanálisis. Comencé desde el 2012 y tengo una plataforma en YouTube que comenzó como un programa de radio en el 2015, pero con la pandemia pues se hizo una extensión hacia YouTube. Ya no continué en la radio, pero sí continué con las conversaciones, platico con colegas y con artistas. Estoy muy relacionada con el mundo artístico y lo contemporáneo también tiene mucha relación con lo artístico. Ya lo irán entendiendo y les voy a dar un breve desbozo con respecto a lo que a lo que también hago con respecto al arte. Em, y bueno, pues, ¿quiénes de ustedes ya trabajan en la clínica? ¿Quiénes de ustedes, si me pueden levantar la manita, para darme una idea de quiénes ya tienen trabajo en que tienen pacientes? Em, Jorge, Nancy, Pamela, Lourdes, Carla. Ok. Connie, Verónica. Ok, pues sí, la mayoría. Y bueno, pues era también un interés, ¿no? Saber su trayectoria y porque les preguntaba, ¿no? A los que me hicieron el favor de mandar WhatsApp, cuál era su nombre y sobre todo su profesión. Porque ya me ha sucedido, digo, no tiene nada, pero sí que estén dentro del área, ¿no? Para que tengan
ciertos conocimientos, ya sea como estudiantes, ya sea como apenas comenzando, ¿no? Saliendo de la carrera, pero que sí tengan una cierta idea de lo que es la salud emocional y mental, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias a los que me respondieron y me dijeron su nombre y su profesión. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nada, voy a empezar, a leer y después ya pasamos a la conversación. Y bueno, pues, ¿qué es el psicoanálisis contemporáneo y por qué el interés en compartir parte del conocimiento de varios actores importantes que trascienden en el psicoanálisis actual postmoderno? Postmoderno, que viene, yo soy una ferviente creyente en el porvenir, en lo trascendental, en todo aquello que nos enfrentamos como psicoanalistas y estudiosos de la salud mental. Este siglo XXI nos invita o nos empuja a pensar de una manera diferente sobre las nuevas patologías actuales, como por ejemplo narcisismo, psicosomatosis, los trastornos limítrofes, los trastornos de carácter, las adicciones, la psicosis, los fronterizos. El paciente actual vive y atraviesa una gran devastación interna ante la prisa y la demanda que exige el medio que nos incunda. Quedamos estancados en el pasado, es temor a lo incierto. Ya lo dice Wilfred Bion, la incertidumbre nos brinda la oportunidad de crear y construir la confianza ante lo confuso, ante la ansiedad y el caos. Ya se habla de la oportunidad de resiliencia y organización que genera abordar lo caótico, a diferencia a diferencia del desorden, que paraliza y no se encuentra por dónde seguir. Lo caótico nos lleva a construir. Tomemos esta oportunidad de estudiar lo diferente, lo presente, lo no conocido o lo no abordado. Esto está sucediendo y no podemos detener el tiempo. Esto ya está aquí. El psicoanálisis ha evolucionado a través de los años, un camino que comienza con el trayecto de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, siendo el psicoanalista clásico a finales del siglo XIX. Ya en el siglo XX surge la era moderna, post-freudiana y postmoderno, con Donald Winnicott, con Wilfred Bion, con Sándor Ferenczi, que Sándor Ferenczi fue un muy amigo de Sigmund Freud, pero que fue relegado por Ernest Jones ya durante los últimos años de vida de Sigmund Freud, porque vino a revolucionar de alguna manera el psicoanálisis y hasta hace algunos pocos años se fue rescatando del baúl a Sándor Ferenczi. Siendo oculto, dice, también la posmoderno es André Green, que tiene una influencia muy fuerte de Jacques Lacan, y los posmodernos vendrían siendo de la parte americana, Christopher Bolas, Thomas Ogden, y del lado de Italia, Massimo Recalcati, que también tiene una influencia de Lacan. ¿Por qué Lacan también yo lo estoy rescatando? Porque pues Lacan trabajó mucho con la psicosis, ¿no? Y el paciente actual ya no es un paciente neurótico, ya es un paciente limítrofe,
un paciente que está en el borde entre la psicosis y la neurosis, y es un paciente que tiende a estar mucho en lo negativo. Y entonces el psicoanálisis contemporáneo tiene que ver más con lo intersubjetivo y lo interrelacional. Dice, los postmodernos vendrían siendo Christopher Bolas, Thomas Ogne, que son poco conocidos y abordados, muy realistas en el trabajo con nuestros analizados de la actualidad. Son pensadores independientes que comparten su visión y conceptos nuevos sobre el inconsciente. Este inconsciente vacío de emociones e intereses, conceptos nuevos acerca de la clínica del vacío, la clínica de lo negativo, de la posición beta, de lo normótico, que viene siendo de Bolas, Recalcati, Green, Ogden, Bion. Este presente nos provoca estudiar lo intersubjetivo, lo relacional, lo transformacional, lo onírico y lo no pensado. El paciente actual ha dejado de pensar. Quizá está más enfocado en intelectualizar. No hay tiempo en detenerse. Viven con desilusión y desamparo. La evolución de la teoría y de la práctica psicoanalítica nos ha venido ofreciendo diferentes visiones acerca del funcionamiento mental y consecuentemente del campo psicoterapéutico. Los autores que vinieron a poner el foco del desarrollo psíquico en la relación madre-bebé, como en la perspectiva de las relaciones de objeto, vinieron a transformar la clínica psicoanalítica en el sentido de una ampliación de la actitud clínica interpretativa de desvelamiento del inconsciente hacia una función contemporánea y relacional de proveer los elementos faltantes. Y es de esta estrecha relación entre la teoría y la técnica que a partir de Ferenczi surge el analista auténtico, de Bion el analista contenedor, de Winnicott el analista sobreviviente y de Kohut el analista empático. Correspondiente cada uno de estas características a las características elegidas por otros psicoanalistas como las esenciales a tener y proveer el campo analítico. No creo que podamos adoptar la técnica de la empatía o de la autenticidad. Podemos, en el mejor de los casos, alcanzar una práctica con un buen equilibrio entre la autenticidad y su contrario, o una práctica con un buen equilibrio entre la empatía y la falta de ella. Pero si esa práctica no deriva del mundo interno de las vivencias y de las transformaciones del analista o de otra forma de su personalidad, entonces estaremos ante una práctica técnica y no ante una práctica estilo. Ahorita voy a ir entrando en esta parte donde el psicoanálisis contemporáneo, cuando digo que ha ido evolucionando y cambiando, es que el analista tiene una función primordial, ¿no? Nosotros como psicoterapeutas, como estudiosos de la salud mental, venimos a formar ya una parte relacional con nuestro paciente. Ya no es solamente el analista con el poker face, con la pared en blanco, el que no habla, el que no revela nada de sí mismo, el que no emite ningún gesto, sino que todo es a través de la interpretación. En el psicoanálisis contemporáneo se van a utilizar ya mucho más la contratransferencia, la identificación proyectiva, de una manera que pueda ser una relación más de sostén, de acuerdo a Winnicott, más de despertar el pensamiento, de los pensamientos beta de Wilfred Bion a unos pensamientos alfa, de reconocimiento del sí mismo. Entonces, la función de nosotros
viene a ser muy importante, ¿no? Utilizar, y eso es finalmente lo que se intenta aprender en esta seminario, curso, mesa, como se le quiera llamar, contemporánea. Estudiar a estos de los que les he estado mencionando para saber la técnica y la teoría, porque es muy importante conocer la teoría y la técnica, además de cómo estoy, cómo me siento y qué puedo utilizar de mí con el otro, hacia el otro. Por eso es que el concepto de técnica, para mí, es pernicioso, peligroso. En la traducción psicoanalítica, la personalidad del analista ha sido a menudo excluida de la comprensión del proceso terapéutico. No sé si se han dado cuenta que hay pacientes que dicen, bueno, es que tú no hablas, es que tú no dices nada, es que el psicoanálisis, tengo la idea de que no hablan, de que no dicen, de que no muestran nada, ¿no? Todo es se acuesta uno, cosa que ahora en el psicoanálisis contemporáneo, pues ya no se usa mucho el diván, ¿no? Porque el diván tiende a fugarse, ¿no? Así el paciente, si de por sí el paciente ahorita está al límite, lo pones en el diván y no lo ves, bueno, se pierde, se vuela, le entra el terror sin nombre de Wilfred Bion, ¿no? Parece que nos convencemos de que sería posible a través de los análisis didácticos liberarnos de todos los problemas de modo que nuestra personalidad dejará de tener un papel preponderante en el campo psicoterapéutico, como si el análisis didáctico nos pudiera transformar en una personalidad, entre comillas, limpia, en una personalidad modelo, a partir de la cual se producirían las interpretaciones correctas acerca de la realidad psíquica de las otras personas. En la historia del psicoanálisis, la teoría de la contratransferencia fue la que permitió al psicoanalista hablar sobre su propia realidad emocional, procesos mentales y estados del self, de acuerdo a Christopher Bollas. Él fue precursor de la posibilidad de que los analistas se representan como sujetos en el campo del análisis, posibilidad marcadamente revolucionada de la concepción de campo y de relación analítica. La personalidad del analista es un factor clave en la evolución de un tratamiento. Es posible diferenciar la etiología de un conflicto emocional del criterio terapéutico con que se lo trata. La finalidad de poder ir comprendiendo la evolución de uno como analista dentro de la sesión con nuestra escucha, pudiendo elaborar la contratransferencia tan útil con los pacientes que la era contemporánea nos compromete. Como bien lo ha dicho Christopher Bollas, esta relación pasa a formar parte de su tarea de descubrir una manera de ser de un sujeto, una manera de expresar su estatus e idioma interior. Cuando me encuentro con la clínica del vacío, más adelante con psicoanálisis contemporáneo y relacional, llevaba ya varios años de práctica clínica de supervisión y de análisis personal, habituada a ocultar a mi self para garantizar la neutralidad. La verdad es que no sabía cómo utilizar mi personalidad dentro del consultorio. No sabía bajo qué premisa utilizarla. No sabía si lo que estaba más allá de la técnica era lícito, era ilícito, como por ejemplo compartir mi opinión. Este camino no ha sido sencillo. He tenido que comprender ¿por qué no? Renacimiento sensible que se refleja más con mi propio ser
y las respuestas a estas preguntas fueron apareciendo, integrándose dentro de mí a medida que fui naciendo. Así como dijo Bion, dice en su seminario clínico, no es posible hacer médico analista ellos que necesitan nacer. Como diría, esto fue referido por Thomas Ogden, y fue y ha sido atravesar y conocer la teoría, la técnica, mi análisis personal, toda una evolución. Uno de los objetivos de esta clínica contemporánea es irnos moviendo a una mezcla del uso que el paciente hace de uno como analista o terapeuta en la transferencia. Gran parte del trabajo psicoterapéutico en el análisis ocurre dentro cuando éste procesa sus movimientos internos, como por ejemplo su propia perturbación interior, a fin de dirigirse al paciente. El no saber y no comprender es fuente de sabiduría y aceptación de estos objetos de los que nos transfiere, y con la mentalización de nosotros, lo que el paciente nos refiere, podemos hacer uso ya sea de la identificación proyectiva de Melanie Klein, del reverie de Wilfred Bion, que el reverie viene siendo, se refiere a la capacidad del terapeuta de mantener una aptitud receptiva y de contención emocional hacia el paciente durante la sesión terapéutica. Christopher Bolas, todos estos que le estoy mencionando son los que voy a proponer estudiar en la mesa de estudio, en el curso, en el seminario. Brinda una comprensión de este no saber como una realización, una especie de estructura mental necesaria para la creación en un espacio potencial, una pantalla analítica interior disponible para sentir y registrar el idioma del paciente. Como dice él, los conceptos psicoanalíticos son objetos mentales, cada uno con su propia función y su presencia constituyen un potencial para un posible uso por el analizando. El hecho de incluir la personalidad del analista como un objeto de uso no disminuye la necesidad del paciente poder contar con variados objetos esenciales. Cuando yo entré al primero, estudié la clínica del vacío en la Asociación Psicoanalítica en el 2007. En ese entonces recuerdo que volvimos a estudiar, volvimos porque alguna vez en la carrera estudié a Donald Winnicott, ¿no? Me refiero a, en ese entonces, pues para todos era así como Donald Winnicott, otra vez, como no lo estudiamos, de él no se hablaba, ¿no? ¿Qué pasa con él, no? Entonces empezamos con Donald Winnicott, después Wilfred Bion, después un poco de André Green, mucho de Christopher Bolas y de otros autores que tienen que ver con la clínica del vacío, por ejemplo, Jaime Lutemberg, que habla sobre el vacío mental, y de Lipovetsky, que habla sobre la clínica del vacío, del llenado, ¿no? Del todo lleno y sin nada. Y bueno, así fue como entré en este mundo a estudiar la clínica del vacío, que es muy importante conocer esta clínica porque precisamente hay a veces ocasiones en que los pacientes nos dicen, es que me siento vacío, ¿no? No sé por qué me siento vacío, no sé qué es lo que me pasa. Y siento, me siento indiferente, me siento incapaz, sé que todo me va bien, pero no entiendo, no siento nada, ¿no? Y luego, unos años después, con este mismo maestro de la APM, de la Asociación Psicoanalítica, en el AMPAG, en la Asociación Psicoanalítica de Grupo, estudiamos la clínica contemporánea y relacional, ¿no? Y ahí me acuerdo que lo primero que nos dijo fue, eso fue en el 2015,
Y lo primero que nos dijo fue el psicoanálisis, como les dije, ¿no? Tiene mucho que ver con nosotros. Y nos llevó a pensar en Sigmund Freud. ¿Por qué en Sigmund Freud? Porque Sigmund Freud, antes de que enfermara, tanto como enfermó, pues todos sus pacientes los veía y sabemos muy bien que estaban en su casa, ¿no? Entraban a su casa, conocieron a su esposa, conocieron a sus hijas, sabían de sus perros, o sea, conocían su ambiente, ¿no? No era el médico de poker face, de que no mostraba nada de él, no revelaba nada de él, ¿no? Entonces, pues el paciente entraba y veía su escritorio lleno de figuritas, ¿no? Que le encantaba todo eso. Entonces, fallece y es los que llegan, ¿no? Los que se quedaron, como Ernest Jones y otros, como otros más adelante, empiezan a cambiar, ¿no? Esta parte relacional, porque era él nos dijo Ricardo Velasco se llama. Pues él era relacional, ¿no? Era como muy contemporáneo para los estatus de aquel entonces del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Pero a Ernest Jones, que fue el que se quedó después de él, pues no le parecía correcto nada de esto, ¿no? O sea, nada. Él sí rechazaba todo esto. Entonces, pues el psicoanálisis se volvió más ortodoxo, ¿no? Por ejemplo, pues sabemos los que han estudiado o conocen un poco sobre la obra de Sigmund Freud, pues Sigmund Freud se utilizó a sí mismo, ¿no? Para conocer y hacer la teoría. Y a través de sí mismo, pues se fue entendiendo a los otros, ¿no? Él no habló mucho sobre la relación madre-hijo, como ya Winnicott lo hace, y luego Wilfred Bion, y luego Christopher Bolas estudió fervientemente ¿cómo se llama? A Freud y obviamente a Donald Winnicott. O sea, todos estos de los que les estoy hablando han estudiado a Donald Winnicott, ¿no? Donald Winnicott estuvo y estudió y fue analizado por Melanie Klein, luego se separó de Melanie Klein. Wilfred Bion también tuvo una relación con Melanie Klein y Wilfred Bion sí se quedó con algunas ideas de Melanie Klein, pero por ejemplo los americanos que son Christopher Bolas, Thomas Ogden, ellos se quedaron más con Donald Winnicott y con Freud y con Bion, ¿no? Eh, Todos tienen una similitud en la teoría y en la técnica, solamente cambian algunas formas de abordar con el paciente, ¿no? ¿Quién nos ayuda de cierta manera? ¿Qué autor nos ayuda más con este o con aquel? Y bueno, pues eso fue lo que yo he ido aprendiendo, ¿no? Des- Después, Actualizar es el dato que tienen el más reciente de, digamos, el primer cuatrimestre del año. Samantha, ¿puedes pagar tu micro? Gracias, Samantha, gracias. Bueno, como dice Bolas, los conceptos psicoanalíticos son objetos mentales, cada uno con su propia función y su presencia constituye un potencial para un posible uso por el analizando. El hecho de incluir la personalidad del analista como un objeto de uso no disminuye la necesidad del paciente para poder contar con variados objetos esenciales. Para las tres principales tareas analíticas son elaborar el self verdadero a través de experiencias
El ser verdadero viene siendo de la teoría de Donald Winnicott. El ser verdadero y el ser falso, el gesto espontáneo, el odio en la contratransferencia, el objeto transicional para el objeto transformacional, el miedo al derrumbe. O sea, todo esto viene siendo de Wilfred Bion. Y dice, elaborar el self verdadero a través de experiencias, tomar contacto con el inconsciente, lo no pensado, que vendría siendo de Wilfred Bion. Wilfred Bion nos habla de piensa lo que piensas, ¿no? Piensa lo que piensas, ¿no? Habla de lo que ya pensaste y cómo lo pensaste, ¿no? No sé si algunos vieron yo creo que sí, ¿verdad? La serie de adolescencia, ¿no? La terapeuta le dice, ¿comprendes lo que comprendes? ¿O puedes comprender lo que comprendes, ¿no? ¿Cómo comprendes esto que comprendes, no? Es un juego de palabras ahí de piensas, estás pensando o sea, piensas lo que estás pensando, ¿no? Y es en este uso, ¿no? Este uso que tiene con la forma de lo no pensado. O sea, ¿por qué no pienso? Porque eso precisamente es lo que se va a ver en esta mesa. Cuantos más elementos al paciente puedas evocar, más posibilidades tendrá de expresar y desarrollar su idioma. Las teorías psicoanalíticas son elementos. Las experiencias de vida del analista son elementos. Las áreas del ser del analista disponible para la relación son elementos. La presencia de una paradoja. Necesito saber mucho acerca de la teoría y la técnica para olvidarme de ella. Necesito saber para no saber. Eso lo decía mucho, lo dice Wilfred Bion, ¿no? Saber lo que no sé, ¿no? Todas las sesiones son sesiones nuevas. Saber que no todo lo sabemos y hacer uso de la incertidumbre. Porque el hacer uso de la incertidumbre te da la posibilidad de utilizar la creatividad, de desarrollar el gesto espontáneo, ¿no? A mediados de 1950, Margaret Little sostuvo que cada analista en todo momento debía interrogarse, si saben, bueno, no sé si sepan, ya luego me dirán, que, ¿cómo se llama? Margaret Little fue paciente de Donald Winnicott y gracias a su análisis pudo escribir un libro que se llama Mi análisis con Donald Winnicott, ¿no? Y dice, debía interrogarse por sus propios sentimientos, por la causa y la ocasión de estos. Margaret Little, de hecho, era psicoanalista. Ella era psicoanalista y tenía muchos conflictos, era una paciente completamente limítrofe, bastante complicada. Y pues que sí, gracias al holding, al handling, a la presencia objetal de Donald Winnicott, pues ella salió avante, ¿no? Eso es algo que también, pues, Donald Winnicott nos dejó, ¿no? El holding, que es el abrazo, el handling, el manejo, el contacto que se deja con el bebé, ¿no? Cargar, tocar, acariciar, besar. Y en la presencia objetal que es tan importante, o sea, voy y vengo, o sea, soy alguien presente. Y bueno, con ello la significación de la transferencia quedaba ligada a la contratransferencia y se había descubierto un discurso de allegamiento de objeto. Hacia fines de la década hacia fines de la década, los psicoanalistas de la escuela británica ya no ponían
todo cuidado en restringir el juego de las continuas mudanzas entre lo proyectivo para estudiar la manera en que el analizando usa al analista como objeto dentro de la transferencia, a fin de que se ponga en el lugar de él y en que lo compele a revivir con él la naturaleza de la vida temprana del paciente. Ya existir con cierta presencia dentro de su mundo objetal interior. Esta elaboración de un discurso del allegamiento de objeto llevó a profundizar el uso de que el analizando hacía del analista en la transferencia con tal que hubiera descubierto un receptor para comunicarse para comunicaciones del infante y del niño. A su vez, esto permitió que el analizando regresara a experiencias de su niñez temprana dentro de esa ilusión que el psicoanálisis para que la comunidad analítica aprendiera a tratar al paciente en regresión. Tenemos que agregar las reflexiones de Bion. Bion quería saber qué había o qué se da a conocer, en qué forma lo hace y con qué se enlaza. ¿A qué nos empuja este siglo XXI hacia el trabajo psicoanalítico? ¿Qué se necesita para comprender al paciente de hoy? Este paciente que se aísla de sí mismo y es ausente de su entorno. Un paciente que necesita de una escucha relacional y empática. Descubrir el significado intrínseco de esta huida de su propio ser, como bien lo describe Donald Winnicott en Miedo al derrumbe. En las etapas más tempranas, el self verdadero es la posición teórica de la que proviene el gesto espontáneo y la idea personal. El gesto espontáneo es el self verdadero en acción. Solo el self verdadero puede ser creativo y solo el self verdadero puede sentirse real. Mientras que un self verdadero se sienta real, la existencia de un self falso da por resultado una sensación de irrealidad o futilidad. El self falso, si tiene éxito en su función, oculta el self verdadero o bien encuentra un modo de permitirle que empiece a vivir. A veces podemos ver durante el análisis cómo un paciente empieza a tener la sensación de que las cosas son reales o valen la pena. En el caso de una paciente que llegó al comienzo de su vida, casi al final de un análisis prolongado, esto lo dice Donald Winnicott, ella no tiene verdadera experiencia, no tiene pasado. Empieza con 50 años de vida desperdiciada, pero por lo menos se siente real y por lo tanto ahora quiere vivir. En esta mesa de estudio proponemos pensar la clínica de miedo al derrumbe, las fallas de sostén necesario, el concepto de sostén, cuidados y apoyos que se den en el vínculo madre-bebé, cuidados necesarios en las etapas tempranas para el desarrollo adecuado del psiquismo. La función del sostén, que tiene mucho que ver con Donald Winnicott, tiene que ver en parte importante con la protección de las agresiones fisiológicas y psicológicas que se irán complejizando con el tiempo. Un fallo en el sostén implica que estos cuidados no se satisfacen adecuadamente. Acontecimiento que tiene acontecimientos que tiene devastadoras consecuencias para el psiquismo del bebé. Es importante señalar que cuando se habla de fallo, no nos referimos a un acontecimiento preciso y concreto, sino a una reiteración de desencuentros que cobrarán carácter traumático, como es que cursa silenciosamente al no poseer el carácter puntual y dramático de lo que se ha denominado trauma o shock. Se pretende entender cómo o por qué en este siglo XXI se manifiesta en los pacientes fronterizos o límite. O sea, ¿por qué? ¿No? Lo que nos está diciendo es por qué ahora se presenta tanto en
¿Cómo pensar en la privación y la desprivación? Las diferencias entre la depresión y la posición depresiva. ¿De qué culpa? ¿Cómo dimensionar la agresión en los diferentes ambientes? Las diferencias entre fantasía, imaginación y sueño. La situación disruptiva se torna catastrófica cuando el adulto no puede metabolizar lo aquecido. Sufre una desubjetivización y cosificación, pudiendo perder su capacidad mediatizadora. Si esto ocurre, los niños vivencian lo externo como traumatogénico, aún sin haber asistido en forma directa al impacto del evento. En situaciones disruptivas parecería que se tiende a alentar la autonomía de los niños, negando el tiempo de metabolización y la necesidad de estos de ser protegidos por los adultos. Eso, por ejemplo, se ve mucho ahora, ¿no? Con esta era digital, ¿no? ¿Cuántos niños no tienen pues ya una tablet o un celular, ¿no? ¿Cuántas figuras maternas o paternas hacen uso de este medio para distraer a los niños? Entonces, no hay una figura presente. Por ejemplo, pues sí, lo que sucede en adolescente, ¿no? En la serie adolescente, es que el muchacho está muy metido en el Instagram, ¿no? Y pierden una realidad, se pierde la realidad. Y la familia deja de relacionarse, ¿no? Y todo lo dejan a que está bien, todo está bien, está en la casa, no pasa nada. Pero no hay esta parte sostenedora, no hay esta parte de reverir, no hay esta parte de metabolizar, de preguntar cómo estás, cómo te sientes, cuéntame, ¿no? Permitir que el adolescente llegue y te platique y te diga, o te confronte, o se enoje contigo, ¿no? O te rete. Mucho del adolescente, ¿no? Pero todo esto se ha ido dejando a un lado, ¿no? Bueno, dice, la elaboración del desamparo y perpetuación del desvalimiento deberán estar en el foco de atención de todo equipo profesional que pretenda actuar en estas situaciones, teniendo en cuenta que al dirigirnos a los niños estamos activando una parte atemorizadora del niño que hay en nosotros, puesto que todos fuimos de alguna medida niños más o menos asustados. ¿Qué nos dice André Green? Les voy a comentar un poco, ¿no? Les hablé del miedo al derrumbe de Donald Winnicott. ¿Qué nos dice André Green? Cuando el análisis recae sobre el yo, una de las principales razones de oposición tenaz es el narcisismo. El cemento que mantiene constituida la unidad del yo ha reunido sus componentes imprimiendo una identidad formal que para su sentimiento de existencia es tan precioso como lo del sentido por el que se aprende como ser. Por eso mismo el narcisismo opone una de las más feroces resistencias al análisis. ¿Acaso la defensa de lo uno no supone, en virtud de ella misma, el rechazo del inconsciente que implica la existencia de una parte del psiquismo que actúa por su propia cuenta un desafío al imperio del yo? Para aprender esto, sin embargo, hacía falta primero que el trámite analítico consiguiera individualizar su existencia y su función, porque tenemos ahí un nuevo obstáculo para el análisis de los objetos humanos. Los ejes y los constituyentes que los componen no se entregan de manera inmediata al espíritu por la observación o deducción. Por eso se pudo negar que la teoría psicoanalítica derivada de la experiencia hasta tal punto precisa
que la retícula interpretativa debía ser prevista a toda comprensión, por parcial que fuera de los sucesos psíquicos y más todavía de la estructura del sujeto. Sándor Ferenczi le escribió una carta, así como Freud, nada más que él la tituló Carta a Frédéric Carinti. Esta es una carta que está en un capítulo de él de 1924 que se dice Ciencia que duerme, ciencia que despierta. Dice, mi querido Carinti, usted dijo que conocía dos tipos de sabio y dos tipos de ciencia. La primera busca la verdad y se esfuerza por despertar a la humanidad somnolienta. La otra evita que por todos los medios perturbar la quietud del mundo adormilado y tiende incluso a reponer aún más profundamente. No, reposa aún más, tiende incluso a que, no, sí, ¿verdad? A que repose aún más profundamente, perdón. El psicoanálisis, dijo usted, posee una facultad especial para despertar a las gentes y tratar de dar al psiquismo humano, mediante el saber, no solamente el dominio de sí mismo, sino también el de las fuerzas orgánicas y físicas. Pero ahora escribe usted que es preciso dejar de analizarse para estudiar preferentemente a quienes hablan de paz, de armonía y de bienestar, y que con ayuda de hábiles sugestiones, incluso mediante un sueño hipnótico, introducen subrepticiamente en el psiquismo humano sensaciones, ideas e intenciones razonables, inteligentes, reconfortantes y dichosas. Ya encontré anteriormente un tanto audaces sus palabras sobre el poder del sabio, pero a partir de entonces he podido convencerme de su certeza. Reconocí que en principio la facultad de despertador que correspondía al psicoanálisis no he cambiado de parecer, porque sé que a falta de una ciencia auténtica y valiente, cualquier esfuerzo para encontrar la dicha es inútil y a lo más puede suscitar una ilusión pasajera. Pero usted, por el contrario, ha perdido aparentemente la paciencia. Es posible que bajo el efecto de las miserias actuales ya no desea más la verdad ni la ciencia y solo aspira a procurar a nuestro mundo atormentado un poco de dicha a cualquier precio, aunque suponga el adormecimiento. En una palabra, quisiera simplemente constatar aquí que de nosotros dos soy yo quien no ha abandonado las filas de los que despiertan. Sándor Ferenczi fue el primero que dijo el hacer el uso de la contratransferencia, el hacer el uso de uno como analista. Y de hecho tuvo sí, Sándor y Freud se analizaban entre ambos. O sea, a veces era el paciente Freud, a veces el paciente de Sándor Ferenczi. Y bueno, pues Sándor Ferenczi se fue moviendo más hacia la empatía, hacia la simpatía, hacia el cariño. Digamos que fue el primero, mucho antes que Donald Winnicott, ¿no? En abordar esta parte del holding, del acercamiento, del abrazo. Y bueno, eso fue muy criticado por Ernest Jones y obviamente Ernest Jones empezó a meter cizaña en la cabeza de Sigmund Freud, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, les voy a comentar qué dice Norberto Bleichmann y Celia Lieberman en su libro sobre psicoanálisis contemporáneo. Dice, atención terapéutica de pacientes graves. En el psicoanálisis contemporáneo, la polémica de si las patologías mentales graves son accesibles o no al tratamiento psicoanalítico desapareció, cediendo su lugar a discusiones más actuales. Todos los psicoanalistas coinciden en que se trata de pacientes que sufrieron perturbaciones severas en los periodos tempranos del psiquismo.
principalmente los de los primeros años de vida en sus primeras relaciones de objeto con la madre, es decir, en sus vínculos diádicos. Las características mentales de la madre, su tranquilidad, su paciencia, su capacidad de amor y dedicación al bebé, tanto en un sentido físico como emocional, preocupación maternal primaria de Winnicott en 1953, desempeñan un papel primordial para que la mente del niño se desarrolle adecuadamente. El punto de interés de nuestro enfoque sobre la técnica psicoanalítica es que las nuevas perspectivas teóricas sobre el desarrollo psíquico temprano definen formas de entender las patologías severas y muchas veces variaciones significativas en la técnica. Las distintas opciones terapéuticas que se formulan en la actualidad para pacientes graves pueden ser agrupadas en torno a algunos temas centrales. Por ejemplo, trataré de describir los polos conceptuales en este debate. El análisis ofrece a los pacientes la posibilidad de revivir experiencias tempranas que determinaron la gravedad de su patología. Se considera que esta es el resultado de que los objetos del ser del paciente, o sea, sus padres, no pudieron cumplir de manera adecuada sus funciones, o bien los cuidadores, caregivers, no obtuvieron la suficiente sintonía afectiva para permitir que el paciente sintiera validadas sus experiencias. Esto sería una condición necesaria para lograr la cohesión del ser. El terapeuta tendrá que cumplir las funciones que las personas cercanas del paciente, o sea, los padres, no pudieron efectuar en la medida necesaria. La confianza que el paciente establezca en el nuevo vínculo con el terapeuta le permitirá desarrollar elementos detenidos o deficitarios que posibilitará que se amplíe su espectro de las nuevas experiencias a partir del tratamiento. Y bueno, pues esto es parte de lo que pues he ido estudiando, ¿no? De lo que he ido conociendo y de algunos de los autores que más me gustan y de los que me recargo mucho en mi clínica. Y bueno, les quiero compartir que en el 2007, un psicoanalista del APM, que es investigador todavía a la fecha, ya es mayor, él fue mi psicoanalista en la adolescencia. Años después, gracias y debido a esta influencia, yo estudié la carrera, yo estudié psicología, porque pues él como que me inspiraba mucha paz, ¿no? Aunque la paz no la encontré así tan fácil, ¿no? Y bueno, pues años después me lo encuentro y me propone entrar a análisis con una analista de ahí de la PM, con la que estuve 8 años, muy ortodoxa, bastante ortodoxa. Yo estaba realmente joven, ¿no? Y bueno, pues, 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 pues no me ayudó. Ese análisis ortodoxo para mi personalidad no fue bueno, ¿no? Y años después, en el 2000, eso fue en el 1998, y en el 2006 lo busco y él me invita a un protocolo de investigación basado en la mentalización de Peter Fonagy. Y ahí, en este análisis, empiezo a conocer algo muy diferente, ¿no? Un psicoanálisis más relacional, más de revelar, ¿no? La analista cosas de sí misma. Y para mí, pues era así como choqueante, como les leí, ¿no? En una parte de lo que les compartí,
para mí era así como, bueno, o sea, me acuerdo que le dije, "¿Y por qué me hablas de ti, no? O sea, no me interesa saber de ti, ¿no? Porque venía yo muy, muy reacia después de ese análisis tan ortodoxo que pues me llevó a momentos críticos complicados, muy difíciles, ¿no? Y bueno, pues es así como en ese momento entro a estudiar en la clínica al vacío, luego seminarios y más cosas, y sigo analizada y sigo supervisada y estudio la formación y todo, y pues me voy encontrando con que la mentalización tiene que ver mucho con el reverie del que les hablo, ¿no? De ponerte tú, ayudar como la madre o la figura sostenedora no pudo hacer uso de sí misma, o sea, el bebé no pudo hacer uso de su figura materna para que la contuviera. Entonces, así fue como esta analista me fue conteniendo, ¿no? Me fue aceptando, me fue reconstruyendo y es como les leí hace rato, o sea, fui renaciendo, ¿no? Dentro de mí. Y bueno, pues así después entró en la clínica contemporánea y todo, y ya terminó con el protocolo de investigación y me refiere este mismo analista de la PM, me refiere con otra analista y con ella ya empiezo a trabajar ya más la parte sostenedora, ¿no? En la mentalizadora o sea, esa es una de las funciones que el psicoanálisis necesita y debe ayudar a que el paciente se desorganice, entre en caos, ¿no? Que se dé cuenta de que no va a pasar nada, de que uno está ahí, de que uno lo sostiene y que no se va a volver loco, ¿no? De que, de que va a salir adelante. Y esa es una de las funciones que uno ayuda a que este paciente no se sienta rechazado, juzgado, criticado, devaluado, ignorado, y que todo eso lleva a que en sus relaciones le pase lo mismo. Entonces, uno como analista, por eso es tan importante conocer la teoría, la técnica, los autores y conocerme a mí misma, ¿no? Saber cómo, qué eso que me está diciendo el paciente me hace sentir. Y entonces sí escuchar eso que me está haciendo sentir tiene que ver conmigo o con ella, conmigo o con él. O es mío, pero también es de él, ¿no? Entonces, esto ayuda a resolver ciertos estancamientos que han habido durante el desarrollo, ¿no? Y, y por ejemplo, a mí, ¿saben qué me ayudó mucho? Aparte de ya empezar a hablar y revelar mi ser, fue la radio. Cuando entré a la radio, y me acuerdo que me invitaron, yo había ido a una entrevista y el de la radio me dijo, oye, ¿no quieres tener un programa? Y yo, "Mm, ok, así nada más dije, ok, ¿no? Y me lancé. El micrófono y el no ser vista me ayudó mucho a expresarme, a hablar de mí, a salir. Entonces también durante el proceso, todo este proceso de estudio de la clínica al vacío, lo contemporáneo, mi análisis, el protocolo y todo lo demás, fui dándome cuenta de mi mundo, del que me rodea, ¿no? Porque no sé si ustedes lo han escuchado, pero en muchos congresos, cursos, te dicen, ¿no? Los que están arriba. Es que nosotros como analistas, como terapeutas, nada más nos quedamos en el setting y no salimos, no vemos, no socializamos, no nos relacionamos.
Y sí, o sea, pues sí, mucha gente le pasa eso, ¿no? Entonces, pues yo empecé a darme cuenta de que había un mundo afuera, ¿no? Un mundo y empezaba a escuchar, a observar, a ver, a tomar mucha fotografía. Y tengo una gran influencia en transgeneracional de arte. Y es ahí donde en el análisis me encuentro con el arte. Y el arte ha venido a formar parte importante también en mi trabajo con el otro. Por ejemplo, con el tercer analítico, que era, me viene, haz de cuenta, una escena de una película o sí, una escena de una película, una serie, ¿no? Con algo que me está diciendo el paciente. O sea, ese es el que dicen el tercer analítico, ese que ahí está. Por ejemplo, cuando yo he entrevistado a las escritores, ellos me han dicho, es que haz de cuenta que alguien me está soplando. Hay alguien que me dice lo que tengo que escribir, es un otro, ¿no? O sea, es uno mismo. Y bueno, pues esta es parte de mi trayectoria. Y bueno, pues es a lo que les invito, ¿no? A los convoco a que puedan formar parte de esta mesa de estudio. Y bueno, pues abrimos los micrófonos. Ojalá abran sus cámaras para que me comenten lo primero que quieran, lo que les interesa, lo que no comprenden, dudas. ¿Quién se anima? ¿Quién va primero? ¿No? ¿Todo quedó perfectamente comprendido? No creo. Es bastante complicado esto. Bueno, las que tienen prendida, Marifer, Nilda, todos los demás que la tienen apagada. ¿No? ¿No hay comentarios? Nilda, ¿Me prendiste escuchan? tu micrófono? Me- Sí, ¿Lo sí, te abrí? escucho. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchaba y bueno, son autores realmente interesantes y he escuchado a Máximo Recalcati acá cuando en la Asociación Psicoanalítica Argentina lo han invitado. Nunca vino presencialmente o personalmente, él siempre se comunicó desde Italia, pero dio varias charlas y realmente tiene una forma de pensar. Él es básicamente lacaniano y trabaja desde allí, pero realmente ha renovado también mucho lo que uno pueda comprender o haya comprendido o estudiado de Lacan, porque lo ha llevado, como yo diría, un poquito más allá, ¿no? A mi entender, se ha animado incluso a entrar en el plano espiritual también. Así que es una personalidad muy interesante que realmente produce y escribe muchísimo. Y bueno, el que no conozco es a Christopher Bolas, no conozco nada de él, y Mm. de Michael Ogden algo también he sabido, sí que es, bueno, son pioneros de todo lo que es ahora esta cuestión del análisis relacional, que yo creo que es un enfoque diferente, es como habilitar algo distinto, pero yo creo que siempre fue relacional el psicoanálisis, o sea, una relación más distante o menos distante, pero siempre hay una relación, ¿no? Hay un, ¿cómo se diría? Hay alguna cuestión de consentimiento también tácito en un paciente, por más que realmente pueda no ser fructífero el análisis para determinados pacientes, siempre hay un consentimiento en venir a la sesión,
continuar a veces durante años. Algo hay en ese análisis que está en ese momento siendo necesario de algún modo y hay como una cuestión de aceptación implícita de ese vínculo, ¿no? Que tal vez es frustrante, un vínculo más frustrador, pero bueno, el paciente en ese momento es lo que puede aceptar, llevar adelante y a lo mejor necesita enfrentarse con eso hasta cansarse, hasta cambiar o hasta decidir hacer el cambio. Pero bueno, siempre hay una relación, ¿no? Más frustrante o menos frustrante, porque bueno, eso es a lo que uno va a encontrar. Como decías vos, en la relación con los objetos primeros de amor, la madre, el padre, lo familiar, digamos, y bueno, es como que a veces ha sido frustrante y entonces uno se aviene a este vínculo a lo mejor frustrante con un analista, pero es el paciente el que está de algún modo también aportando a ese tipo de vínculo. Es muy interesante, Exactamente. pero claro, pero ya te digo, creo que sí, que no es, o sea, creo que no es posible que no haya algún tipo de vinculación en un análisis. Pero bueno, es interesante que se dé más énfasis a la parte relacional o intersubjetiva que solo al análisis del discurso, como es más o ha sido más, al menos aquí yo soy de Argentina, estoy en Buenos Aires, se ha dado durante muchísimas décadas, se enfatizó mucho el análisis lacaniano y el análisis del discurso, ¿no? Más que lo intersubjetivo o la contratransferencia, por ejemplo. Así que bueno, igual a mí me gusta la escuela inglesa más. Winnicott, Melanie Sí. Klein. Así que bueno, Bion. interesante. Bion, claro, sí. Wilfred Bion. Sí, efectivamente, esto que dices, Nilda, sí, esto que dices es así, ¿no? O sea, todos generamos un vínculo siempre, ya sea caótico o de bienestar, ¿no? O sea, todo tiene que ver con cómo me he ido relacionando en la vida. Si lo ponemos en esta parte de, por ejemplo, que yo fui el primer análisis que tuve con esta doctora, pues era lo que a lo mejor era lo que yo necesitaba para ese momento, alguien que todo me interpretaba. Sí, hasta que uno que se no, da pues, que cuenta no que esto ya conocía no lo yo, quiere o no ¿no? quiere ese tipo de vínculo, no lo puede tolerar ya más. Sí, que eso es lo que le Es pasó lo a Sandor saludable. Ferenczi, Claro, bueno, ¿no? Ferenczi tiene, como decías vos, la parte Ajá, sí. afectiva. Entonces, pues eso, sí, yo sé que esto para muchos a lo mejor de los que están aquí, pues les suena cómo se le hace, ¿no? ¿Cómo se le hace para usar, tener uso de mí, ¿no? Que esa es la parte actual, ¿no? O sea, conocer la técnica, conocer la teoría y sí, poder hacer uso de lo que es tan vetado, que ha sido la contratransferencia. Y bueno, pues, ¿alguien más? ¿Nadie? Sí, yo estaba pensando un poco este tema, ¿no? De justo la transferencia y la contratransferencia, que me parece es justo la relación, ¿no? Que se tiene con el paciente, pensando en la transferencia, sí, pero más en la transferencia, porque luego se piensa que la transferencia es como lo asertivo, pero me parece un poco que ahí se pudiera voltear el tema de la contratransferencia, pensándolo como si realmente ese es el vínculo más importante,
porque es ahí justo en donde se da ese hilo, ¿no? Justo en donde el analista, perdón, está, digamos, como revisándose, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con él? Pero y además en esa contratransferencia también el paciente ubica eso que le está pasando o pareciera que puede ubicar un poco eso que le está pasando al analista. Me parece más que la transferencia, es la contratransferencia lo que hace la relación, aunque parezca súper ilógico o medio extraño o raro, si lo volteamos me parece que es en la contratransferencia donde realmente está el vínculo verdadero, ¿no? Con el analizando, ¿no? Pensando un poco en esta cosa de la relación, ¿no? Que todo el mundo pues creemos que en realidad es la transferencia lo importante, pero si lo volteamos un poco y le damos como ese giro, creo que es más bien en estos errores o en estas cosas en las que puede caer el analista. Me parece que es ahí, bueno, lo he pensado, ¿no? Como que es ahí el verdadero vínculo con el analizando. Exactamente, Angélica, exactamente. O sea, el uso de la contratransferencia. Por eso fue tan rechazado ¿cómo se llama? Sandor Ferenczi, porque ya en ese entonces él habló de eso, fíjate, ¿no? Y era así como, pues, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Ernest John decía, es que está loco Ferenczi, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? Está loco, ¿no? Sí. Está psicótico. No hay que hacerle caso a él. Y sí, esto que dices, Angélica, el uso de lo que de lo que estoy sintiendo, de lo que me está moviendo, ¿no? Eso tiene que ver con algo que tiene que ver conmigo, ¿no? Exacto. Ajá, exactamente. Sí, exacto. Esta cosa que tiene que ver conmigo es esa cosa que en realidad es lo que se está jugando en ese espacio. Eso que me está pasando a mí, ¿no? Es ahí justo como esta cosa en donde se enganchan ambos, ¿no? Y no al revés, ¿no? O sea, que también obviamente la transferencia, pues es parte de esto, ¿no? Pero lo pensaba yo, en algún momento lo pensé, ¿no? Como la contratransferencia en realidad es eso que realmente el analista está sintiendo que lo hace meterse a este espacio en donde están los dos, que al final es uno, ¿no? Sí, que es la función que uno se pone en la disposición del paciente, ¿no? Con la contratransferencia. Exacto, sí. El analizando puede hacer uso de nosotros, Así ¿no? es. Como lo que la madre no pudo hacer, no pudo, no tuvo, no supo cómo ayudar a hacer uso por ejemplo, tengo una paciente que acaba de ser, bueno, tiene una niña de 3 años y no tiene mucho, que me dijo, es que pareciera que todo lo que hace ella es para atacarme, ¿no? Pues no, o sea, sí te está llamando la atención, te está haciendo sentir, te está haciendo pensar, pero ella lo ve más como un ataque, ¿no? O sea, me está atacando, me está lastimando y no tiene esta posibilidad de entender y de comprender que su hija algo le está diciendo con esto, ¿no? Que por ejemplo, también lo que se utiliza también mucho es el odio en la contratransferencia, ¿no? O sea, que es tan necesaria la agresión en el sujeto, en el niño, que ella lo ve como un ataque. La niña lo está llevando como para ver hasta dónde su objeto materno no se destruye, ¿no? No le pasa nada. Si ella le está diciendo algo, ¿no? Entonces la niña lo que hace es decir, mamá, perdóname, lo siento, no, me equivoqué, ¿no? Entonces, pues ahí se va perdiendo como una cierta identidad y es donde entra el falso self, el famoso falso self de de Donald Winnicott, ¿no? Y bueno, pues, oye, muchas gracias, Angélica. Gracias, Nilda. Hombre, al contrario, sí. Sí. ¿Alguien más que quiera? Cristina. Es que vi que
algo se movió. Bueno, pues para ir cerrando, pues nada, primero, antes que nada, darles las gracias porque están aquí, porque entraron, para los que se quedaron hasta el final, ¿no? Y bueno, pues si desean inscribirse en la mesa, voy a comenzar en junio. Y para los que entraron en este día, se los voy a dejar 850 la mensualidad. Son 6 meses. En esos 6 meses vamos a revisar a estos autores de los que le hablé, de los que les hablé, y vamos a ver cuestiones también de arte, todo lo de lo que vamos a leer y todo. Yo tengo bastante material, se los voy a mandar a los que se inscriban. Y para los que quieran entrar, ¿no? Para los que quieran entrar, también en unos días les voy a dar una sesión sobre Alejandra Pizarnik, que es una poeta, no sé si la conozcan, y de cómo la poesía de Pizarnik tiene, no sé si saben de ella, es una poeta que se suicidó, se murió, ¿no? Argentina, ¿no? Alejandra Pizarnik, Argentina, muy joven, se suicidó. Y bueno, pues hablar también en esta sesión que les estoy invitando, hablar, por ejemplo, también de Lady Gaga. No sé si se han dado cuenta de este retorno de Lady Gaga y de que reveló hace poco en una entrevista que le hicieron en New York Times, donde dijo que tuvo 5 años en psicosis, ¿no? Y que ha rescindido, ¿no? Va y viene, va y viene. O sea, es una paciente limítrofe. Y bueno, pues así hay muchísimo para entender, para comprender lo que el arte nos puede ayudar para entender a nuestros pacientes y entendernos nosotros, ¿no? Y bueno, pues si alguien se quiere inscribir, me manda un WhatsApp y les mando el número y el día y la fecha. Son 3 horarios a escoger. Son 3 horarios. Uno es lunes. Uno es lunes a las... A ver, espérenme porque como anda medio lento mi internet. Aquí tengo los días. Son los lunes de las 11 a 12:30, los miércoles de 7 a 8:30 y los viernes de 4 a 5:30. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues cualquiera que le interese, lo que sea, pues me inscriben y adelante. Gracias. Gracias, Odette. Gracias. Hasta luego. Gracias, Angélica. Gracias, Carolina. Gracias, ya saben, me buscan. Sí, Nita, gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.